tardes a todos. Me han pedido moderar un poco este momento. Tenemos aquí la presencia que nos honra en este evento del doctor Diego Velar, que nos va a dar una charla respecto del impacto del contexto internacional en la producción argentina. Diego fue diputado nacional con el comienzo de la democracia en 1983 a 1989, ex embajador en Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, China, desde 1989 a 2019, profesor universitario, actual consejero del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, varios libros publicados, columnista de medios informativos locales e internacionales. Creo que lo hemos visto mucho en la televisión. Así que Diego, bueno, muchísimas gracias de parte del Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y Zona y del INTA por tu presencia y te escuchamos. Señoras, señores, un gran gusto para mí estar en la 37ª Jornada Nacional del Maní. Muchas gracias al Centro de Ingenieros, al INTA, por darme la oportunidad de estar esta tarde con todos ustedes. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio virtual con ustedes. Hagamos de cuenta que colocamos acá un globo terráqueo que esté girando, que como ustedes deben saber, giramos, aunque parezca increíble porque no nos movemos, a 1600 kilómetros por hora. La Tierra está girando alrededor de su eje a 1600 kilómetros por hora. Este maravilloso planeta que tenemos, y hagamos de cuenta que está acá girando, hagámoslo girar más despacio porque si no nos vamos a marear. Imaginemos 3 países que yo creo que todos ustedes lo pueden ubicar virtualmente mientras gira el planeta muy fácilmente, que son Canadá, Australia y Argentina, que somos un grupo de países muy similares. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en común. O sea, Canadá está allá arriba, girando, ahí de costado en el medio del Pacífico enorme está Australia, y ahí en el sur, vecino de los pingüinos, Argentina. ¿Qué tenemos en común? Gran territorio, mucha menos población que territorio, o sea, un ratio de población en relación al territorio muy bajo. Los 3 estamos fuera del eje de los grandes conflictos y del centro del mundo, aunque Canadá tenga como vecino a Estados Unidos, pero ustedes no escuchan mucho de Canadá como una referencia central. Es un país en las márgenes. Australia es muy importante, sin lugar a dudas, pero está en las márgenes, y Argentina está en las márgenes. La característica que no compartimos es que ellos evolucionaron en los últimos 100 años en particular, de ser países de desarrollo intermedio en ser países de alto desarrollo. Ahí empezó la diferencia. Ahí salimos efectivamente de ese grupo donde naturalmente estamos, donde tendríamos que estar si hubiéramos hecho lo que debíamos hacer. Y una corta referencia en eso, para muchos que están acá que son jóvenes, les puede parecer historia antigua, pero no para los que somos más grandes, que a fin de la década del 60, históricamente eso es ayer, con 50, 60 años atrás, Argentina era el 39% del Producto Bruto de toda América del Sur. Y Brasil el 26%. Brasil en cualquier comparación es 4-1 a Argentina. Es decir, nosotros siendo el 25% de Brasil, éramos en ese momento muchísimo más que Brasil. Y mucho más que México, y mucho más que España. Estamos hablando de 50 años atrás. ¿Qué pasa hoy? Brasil es el 51% del Producto Bruto de América del Sur. ¿Y saben cuántos somos nosotros? El 15%. En 50 años pasamos de ser el 39% del Producto Bruto
sudamericano al 15%. Claro, es medio difícil que conservemos la otra paridad, la paridad natural, con los grandes países en extensión y poca población y marginales como Canadá y como Australia. Ahí es la reflexión, ¿qué estamos haciendo mal hace 50 años? Cualquier debate inmediato no tiene ninguna importancia, por eso le fijo este concepto para entender que el problema tiene 50 años. No es el macrismo o el kirchnerismo, eso es un espejismo de muy corto plazo y que no explica esto. No había ni kirchnerismo ni macrismo. Entonces, evidentemente, no es ni el kirchnerismo ni el macrismo los autores de esta enorme decadencia que padecemos desde hace 50 años. Y hay otra referencia, porque la historia es muy importante. Ustedes saben que el pasado es lo único que está siempre presente. Porque el pasado es nuestra vida, el presente, que cuando yo estaba sentado ahí era presente, y ahora el futuro, y se nos corre permanentemente, o sea, dura muy poco el presente. Y el futuro es una proyección, es una aventura. Estamos todos iguales ante el futuro. Siempre le digo a mis alumnos en la universidad que tienen 20 y poco de años, no recuerdan el 2001. Para mí es muy difícil que alguien no sepa qué pasó en el 2000, no haya vivido el 2001. Mis alumnos en la universidad no saben qué pasó en el 2001. Tienen recuerdo de lo que le contaron, alguno leyó algo, cada vez menos, pero no hay una vivencia clara, o sea, lo contemporáneo, que son los últimos 50 años en lo contemporáneo, no el tiempo físico que uno haya vivido. Entonces hay algunas referencias que son muy claras. Ustedes acá con el maní, no voy a hablar del maní acá con ustedes, voy a pasar vergüenza. Pero sí les puedo recordar que a fin de los 60, cuando estábamos hablando que todavía la Argentina era muy importante, la Unión Europea, donde tuve el honor de ser embajador durante 6 años, decidió armar lo que fue y sigue siendo la PAC, la Política Agrícola Comunitaria o Común. Y ahí nos causó, fue un rayo que cayó sobre Argentina. Nuestro gran cliente, no existía China, estamos hablando del principio de los 70, y nos dijeron, no, ya nosotros tenemos una política que vamos a privilegiar plena Guerra Fría en ese momento, y Europa con mucha tensión entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, vamos a hacer autoabastecimiento, necesitamos salir de dependencia alimenticia. Así que grano y carne, olvídense, nos aplicaron unos aranceles imposibles, nos sacaron del mercado y nos ofrecieron el yuyito, nos ofrecieron soja que necesitaban justamente porque en su política estaba aumentar la producción, entre otras cosas de cerdo, de gallinas, etc. Entonces, venga, y no pueden producir soja, entonces venga la soja a cero de arancel. Ese es el verdadero origen del complejo agroexportador. No lo hubiéramos hecho si no hubiera sido por una decisión que además criticamos, la consideramos que era perversa. Todavía, si ustedes escuchan, mucha gente del sector agropecuario va a recordar esto como el origen del drama argentino. No es así. Esa decisión externa modificó la estructura productiva argentina. En esto no puedo olvidarme de Jorge Luis Borges, que tenía una frase, corta, maravillosa, sí, para mí la más efectiva de todas es una que dice: la puerta es la que elige, no el hombre. Ustedes todos recordarán la idea que uno elige con voluntad, con iniciativa, dónde va, su destino. No, es la puerta la que elige. No, fue la puerta, fue la política agrícola común que decidió
por nosotros que se hiciera finalmente como respuesta el complejo Sojero. Extraordinario, al menos no fue por iniciativa, porque hay que recordar lo primero que les dije, estamos en las márgenes. Nosotros somos las márgenes del mundo. Entonces podemos crear, y tenemos muchos individuos talentosos, enormemente talentosos, pero en términos de las grandes corrientes de la economía, del pensamiento, del clima, somos la margen, somos márgenes del mundo. Tenemos que entenderlo, esto. Y países que lo han entendido, miren cómo han crecido, no es algo malo, es un dato que hay que tener claramente en cuenta. Entonces la puerta nos eligió, ¡pum! En la década del 70 empezamos a desarrollar esto, y charlando aquí con amigos recién, ubiqué también que el complejo del maní nació en la década del 70. O sea, la verdad, en el momento en que nos íbamos hundiendo al mismo tiempo, el principio de la vida, unos nacen, otros mueren. Perdimos el rumbo político y estratégico de Argentina en la década del 70, pero había pedazos de la comunidad, de la sociedad civil, que reaccionaron y dieron respuestas muy importantes que hoy estamos viendo, estamos tocando, siguen existiendo. Pasó después varias cosas. No voy a hacer reflejo de todas, pero marco uno, 2008, la crisis financiera. Una crisis financiera que muchos pensaron que podía ser peor que la de 1930, la última gran crisis. ¿Qué pasó en ese momento? Una gran coordinación. Por suerte estábamos en un mundo que empezaba a ser de cooperación, y el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco Central chino, el Banco Central brasilero, tuvo una participación muy importante, salieron a comprar bonos, jugaron con presupuestos públicos, con políticas anticíclicas que achicaron lo que fue una crisis, pero podría haber sido 100 veces mayor. Fue extraordinario el episodio. ¿Pero qué se liquidó ahí? Y fíjense por qué lo menciono como un punto que pasa y que nosotros, así como reaccionamos muy positivamente en los 70 e inventamos las economías regionales y salimos a suplir a ese mercado europeo que se nos cerraba en grano y en carne, en ese momento, en el 2008, se terminó en el mundo el debate entre nacionalismos y neoliberalismos. Se terminó. Porque quedó en claro que la cooperación era indispensable en un mundo global, que los grandes fenómenos necesitaban marcos de cooperación intergubernamentales muy fuertes, y así se hizo. Entonces, toda la teoría neoliberal de decir el Estado no sirve, hagamos el Estado mínimo, esas cosas que todavía escuchamos y que alguna gente piensa seguramente honestamente. Pero la realidad es que eso no funciona en el mundo. Nadie cree hoy, no hay escuelas neoliberales importantes en el mundo. Y por supuesto, a partir de esa reacción global, unívoca, que fue tan importante, se terminaron los viejos nacionalismos proteccionistas, etc., lo que no significa que no haya proteccionismos en el mundo, pero el pensamiento nacional proteccionista o el pensamiento neoliberal se terminaron. Sin embargo, acá no les tengo que contar a ustedes que lo tenemos vivito y coleando como si fuese el dilema de la próxima elección o de la última elección. No es así. Hoy estamos frente a un mundo que, más allá que tenga cuestionamientos a la globalización, eso también está de moda, pero siempre va a estarlo, producto de la pandemia que nos encerró y nos aisló a todos, ahora una guerra que está teniendo efectos terribles en el mundo. Realmente los aumentos en la inflación central no son como los nuestros, pero son muy grandes. Pasar de una perspectiva de 3 puntos de inflación a 11 es gravísimo en el mundo desarrollado.
Pero esta situación es igual, pese a existir estos cuestionamientos, hay un dato muy claro que es la necesidad de la cooperación. Por eso los presidentes de los bancos centrales se reúnen una vez cada 2 meses en Basilea, Suiza. Y ahí tratan con un idioma común y se reúnen en igualdad de condiciones. El presidente del Banco Central de Bolivia o de Paraguay, quiero mencionar 2 países que están marchando hacia adelante con discursos totalmente contrapuestos, y pueden hablar con el presidente de la Reserva Federal Americana o el presidente del Banco Central chino o el presidente del Banco Central Europeo en los mismos términos. Analicen los flujos, llámenle M1, M2, M3, M4, M5, es decir, todas las variables monetarias que manejan los bancos centrales. Por supuesto, la capacidad de emisión de dinero, de financiación a sus estados, la necesidad de contener, por supuesto, la inflación, tener objetivos de inflación para ir controlando esos flujos. Eso lo hablan, se reúnen una vez cada 2 meses. Y hay una suerte de consenso. En algún momento, aquí se criticó mucho el consenso de Washington, el momento donde la última década del siglo XX, donde el hiperimperio norteamericano, y lo era, gobernaba solo, por encima de todo, se decía el consenso de Washington. Entonces hay una imposición de determinadas normas del buen gobierno que las dicta Washington para el mundo. Hoy hay un consenso, pero que es Washington, Beijing, Berlín, Brasilia. El mundo tiene claro lo que es el buen gobierno y lo que es el mal gobierno. Eso nos tiene que quedar claro para no comprarnos ningún debate que no existe en el mundo. Nosotros tenemos que entender que eso ocurre, tenemos que ver la puerta, como decía Borges. No pensar por dónde cuál es la puerta que elegimos. Hay una sola puerta que el mundo hoy nos ofrece y no entiende por qué Argentina no la atraviesa. A mí me pasa, después de muchos años, décadas de servicio exterior en los destinos más importantes de Argentina, de hablar con mucha gente todos los días. Y la pregunta recurrente es: ¿qué pasa en la Argentina? Porque lo que nosotros vivimos, justamente porque el mundo es chico, ahí lo teníamos, recuérdense que está ahí girando a la vista de todos, hay 400 corresponsales extranjeros en Buenos Aires. Hay bancos, hay empresas, hay 90 y pico de embajadas. Todos ellos emiten mensajes y cuentan todo lo que nosotros vivimos y nos intoxicamos diariamente. Lo cuentan más apretado, no se tienen que comer horas y horas de C5N o de La Nación Más. No, eso no lo hacen. Pero la síntesis de nuestro ridículo la emiten todos los días. Y esta es nuestra realidad. Y nosotros estamos entrampados en este proceso que se inició a inicios de los 70, donde nos desconectamos, pero al menos tuvimos capacidad de reaccionar, y después nos fuimos alejando de la comprensión. Tuvimos algunos momentos de comprensión, pero circunstanciales. No llegamos a transformarlos en consensos permanentes de convivencia, de buen gobierno, de recuperación de la educación pública, la salud y la educación pública tan importantes en Argentina todavía en la década de los 60. En 1960 yo cumplí 10 años, o sea que tengo la memoria de esa Argentina maravillosa, donde yo iba a 4 cuadras de mi casa con mi guardapolvo blanco a la escuela pública, y yo era integrante de una familia rica. No había ningún motivo para que no fuera la educación pública, esa era la mejor educación. O sea, había alguna gente que mandaba a sus hijos a colegios privados, pero lo hacía por una cuestión social, que lo podía hacer, no lo veo mal. Pero mi padre lo hizo, en mi caso y mi hermano mayor, fuimos a la escuela pública y a la Universidad de Buenos Aires.
Mi hermana menor, hoy arquitecta, fue a Northlands, a un colegio inglés, pero por una decisión social. Él sabía que la escuela normal número 4, que estaba a 3 cuadras del Northlands, en términos educativos, era tan buena o mejor que el Northlands. Entonces, esta Argentina que todavía no se rinde, y esto es muy importante, y acá están todos ustedes presentes para demostrar que hay una Argentina viva, que mantiene un vínculo con el trabajo, con la tierra, con la productividad. Yo estaba escuchando atentamente los trabajos que se presentaron, apuntalando a la perfección, a buscar, como todo aquel que trabaja bien, nunca se da por satisfecho. Entonces busca genéticamente, lo que está haciendo el INTA, las mejores especies de genética vegetal para mejorar, por supuesto, la calidad de la semilla, buscar los mejores elementos para utilizar los vaivenes naturales del clima, que no los podemos inventar, más por supuesto el riesgo que lo podemos agregar, pero esa vocación que da como resultado que la Argentina es el primer exportador de maní del mundo. Es extraordinario. Entonces la Argentina no está muerta. La Argentina está viva, tiene su complejo sojero, a mí me pasó en mis últimos 4 años en el servicio exterior en la embajada en China, habilité todos los protocolos, que incluyen arvejas, arándanos, cerezas, miel, limones. Productos, yo recuerdo a algunos amigos míos que me venían un poco obsesionados con el protocolo de la cereza. Me decía, Diego, sos un hombre grande, dejate de joder. La cereza, me decían, la cereza de la torta. ¿Qué íbamos a hacer con la cereza? ¿Qué importancia tiene? Les cuento. Mi colega chileno, todavía está como embajador, Luis Schmidt, es productor de cerezas. Está ahora en su segundo periodo como embajador en China. Fue por primera vez en el 2010. Y se le ocurrió exportar cerezas a China. No había mercado en el 2010. O sea, fue una audacia. No es que abusó de su condición de embajador. Tomó una apuesta, él y un cuñado de él que tenía una finca vecina, e hicieron en el 2010 la primera exportación de cerezas a China. $450.000. Los dos estaban con un susto enorme, porque era una aventura total. ¿Ustedes saben cuánto exportó Chile el año pasado? 1.600 millones de $450.000 en el 2010, ayer, a 1.600 millones. Esto muestra realmente la potencia finalmente de Argentina. Nosotros estamos, bueno, ahora tenemos desde el 2019 el protocolo, un mercado enorme. Hoy los chinos, una cajita de cerezas vale 3 celulares chinos. Se ha modificado también el concepto del valor agregado. Hoy la producción de commodity, el maní, sin lugar a duda, o el limón, o las cerezas, son productos enormemente sofisticados y tienen muchísimo valor agregado. De genética, de eficiencia, de transporte, de embalaje, de clasificación. Se acabó esa idea de que no, estos son los productos que no tienen valor agregado. Tienen muchísimo valor agregado. Y ha cambiado en el mundo. Si no, pregunten a los productores de flores de Ecuador. Una flor que llega fresca a China, recuerdo el éxito que tienen las flores ecuatorianas en China, vale una fortuna. Son productos con enorme valor agregado. Entonces nosotros seguimos viviendo en ese mundo de la contradicción entre la materia prima o el commodity y el valor agregado. Mentira. La contradicción entre lo nacional y popular por un lado y lo neoliberal por el otro. Mentira. En la contradicción entre el campo y la ciudad. Mentira. O sea, tenemos una colección de mentiras y algunas que escuchamos a gente decirlo muy seriamente, como el saldo exportable, concepto prehistórico. Nuestro mercado es el mundo. Hay un pedazo del mercado muy grande que es la región
Este es un instrumento central que lo vio Alfonsini y Sarney en 1985 y abrieron los programas nucleares, hechos para tirarnos la bomba, nosotros a los brasileños y los brasileños a nosotros, y afrontaron el riesgo de la asociación para hacer una integración entre países. Entonces el mercado mínimo nuestro debería ser el regional. Recuerdo que Mercosur más Chile somos 15 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos son 10. Tendríamos, si operáramos como un mercado, 300 millones de habitantes y somos la quinta economía del mundo, si funcionáramos como tal. Quiere decir que tenemos un mini mercado local, Córdoba, Buenos Aires o Salta, el mercado regional, que es nuestro mercado de casa, es el in-house, que es el Mercosur, y finalmente el mundo, donde indudablemente tenemos una perspectiva extraordinaria. Por eso el mundo se corrió del mundo europeo y americano, con el cual tenemos y vamos a seguir teniendo, y tenemos que tener la mejor de las relaciones. Yo inicié la primera etapa de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en 1995. Por supuesto que hay que desarrollarlo. Pero el eje se nos ha corrido a dos países, que son China y Brasil. Brasil, nuestro socio estratégico, es nuestro primer destino de colocación de productos, y China, que es el más dinámico, nuestro primer socio agroindustrial. Entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, no perder, por supuesto, el vínculo con Estados Unidos, que es muy importante y no hay motivo para perderlo, pero la realidad es que uno dice, ¿cómo hacemos con Estados Unidos y China al mismo tiempo? Miremos cómo lo hacen en el vecindario. Los chilenos, ¿quién puede dudar que los chilenos son socios muy estrechos de Estados Unidos? Su primer socio comercial es China y tienen 10.000 millones de dólares de superávit con China. Brasil, son socios históricos de Estados Unidos, pelearon en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mandaron tropas los brasileños. Ellos tienen 40.000 millones de dólares de superávit con China. Pese a que ahora tienen en esta etapa un discurso bastante antichino. El presidente Bolsonaro, salvo bonito, le dice de todo a los chinos, pero le vende de todo y con un superávit extraordinario. La mitad del superávit global de Brasil lo tiene con China. Y lo mismo pasa con Uruguay. Y lo mismo pasa con Paraguay, que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, triangulan a través de Taiwán. Pero su cliente es China continental, es China comunista. Es decir, que el mundo lo resolvió. ¿Cómo vamos a hacer para manejarnos en este mundo en conflicto? Se hace. Lo hacen nuestros vecinos. No necesitamos buscar ejemplos esotéricos, raros, extravagantes, lejos de nuestras costumbres. Nuestros vecinos lo tienen resuelto. Los que no lo tenemos resuelto somos nosotros. Todos nuestros vecinos no tienen inflación, no tienen riesgo país. Miren cómo estamos nosotros. Y en relación a China, hemos desarrollado el comercio. ¿Pero saben cuánto estamos hoy? Vamos a cerrar este año con 8.000 millones de dólares de déficit. Culpa nuestra, no de los chinos. Es decir, que nuestro desafío central para resolver las cuestiones domésticas y políticas, las comerciales, las de inversión, pasan porque entendamos esto que decía Jorge Luis Borges. Es la puerta la que elige, no nosotros. Miremos este mundo apasionante. Yo en eso me encanta con mis alumnos, comparto de que los próximos, yo aspiro a tener 10 años de no estar en formol, y en relación al futuro estamos en igualdad de condiciones. Yo tengo la ventaja de la experiencia en el sentido de no reiterar estas cosas que estamos hablando. El desafío que tenemos en la próxima década en la Argentina, si lo queremos afrontar y si entendemos que el mundo nos tiene la puerta abierta, que espera de nosotros, algo que me emociona profundamente, es donde al margen de todos los errores que cometimos en estos últimos 50 años,
genocidios, hiperinflaciones, default, guerra en el Atlántico Sur, todo hicimos mal. La gente sigue esperando, nos da crédito y espera. Miren el viaje del ministro Massa. Y nosotros no nos podemos equivocar. Las encuestas del ministro Massa dan 90% de no credibilidad. Y es el ministro del gobierno de la señora Cristina. Y sin embargo, miren cómo abrieron las puertas y están rogando en Washington. Yo mantengo vinculación. Apuestan a que le salga bien. Lo ayudaron a Macri, igual que lo ayudaron a Fernández. El anterior crédito fue igual a este. Si no lo tomaba en ese momento nos íbamos al default. Y ahora pasa exactamente lo mismo. O sea, no hay un Fondo Monetario amigo de Macri y un Fondo Monetario enemigo de Cristina. No. El mundo, el Fondo Monetario es una cooperativa donde formamos parte, somos socios del Fondo Monetario. Por supuesto que nos quiere ayudar, no está haciendo nada para hacernos daño. Lo que tenemos que acordar y entender que tenemos que dar una respuesta ante el mundo y ante nuestra gente y ante nuestros vecinos, esas tres patas, que es el cambio absoluto entre el futuro y el pasado, que es unidad nacional, integración regional y apertura al mundo. En la medida que consensuemos que esto es lo que tenemos que hacer los argentinos, yo sé que ustedes lo entienden porque lo hacen todos los días, ustedes no forman parte del enchastre donde yo me tengo que mover todos los días en la capital, viviendo una visión totalmente distorsionada, ¿no? Ustedes saben, lo que tienen que hacer es ser más eficientes, son más eficientes, van a producir más, tienen el mercado, están organizados, viven en convivencia. Yo creo acá, no creo que ustedes vivan violencia política, y estoy seguro que acá hay gente que piensa distinto y tiene pensamiento. Eso es lo bueno de nuestra cultura. ¿Por qué vamos a pensar todos lo mismo? Pero hay ciertos elementos que hoy unifican. Es decir, ¿por qué no nos da crédito hoy China, ni Estados Unidos, ni Europa? Porque la forma de evaluar una carpeta de crédito es la misma. No se coman que ahora China va a llenar de créditos a la Argentina para quedarse con la Argentina por una cuestión de identidad ideológica. No existe nada de todo eso. Además, no existen los créditos. ¿Por qué? Porque el requerimiento de confianza es el mismo para China, para Estados Unidos, para Europa. Cumplamos nosotros los requisitos de la confiabilidad y vamos a tener créditos, inversiones, turismo de China, de Estados Unidos, de Europa. La confianza que tenemos que recuperar de nuestros vecinos, a los que les tenemos que agradecer que nos vienen acompañando y también nos abren la puerta. El otro día estuve en el Día Nacional de Uruguay y de sorpresa el presidente uruguayo vino a Buenos Aires. Pasó el día como si fuera un 25 de mayo para nosotros. Se vino a la embajada uruguaya, fue un abrazo a los argentinos. No tuvo agenda oficial porque la relación oficial, como ustedes lo han visto, está muy congelada con todos los vecinos. Estamos mal con todos los vecinos. Pero el presidente uruguayo sabe que hay una relación de fraternidad rioplatense entre uruguayos y argentinos, y vino y pasó su Día Nacional con nosotros. Yo creo que estos mensajes nos los da Washington, nos los da Uruguay, nos lo va a dar Brasil. A mí la verdad que gane Bolsonaro o Lula es un hecho anecdótico. Brasil es nuestro gran socio. Tenemos que entender que ese es el gran capítulo de nuestra relación internacional. El mundo nos espera trabajando juntos ahora para resolver el problema de precios y abastecimiento que generó Rusia con la invasión a Ucrania. Hoy Brasil y Argentina son el actor determinante de lograr nuevamente cubrir esos faltantes, generar una oferta sostenida. Y esto no es hacer un negocio de circunstancias, es una responsabilidad. Hoy el mundo espera de nosotros que hagamos eso. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Ustedes son el ejemplo. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Pero tenemos que tener la voluntad política de hacerlo. Y en esto, y cierro con esto, yo creo que el sector que más tiene que reflexionar sobre todo esto es el
la agroindustrial argentina, porque no tiene representación política, ninguna, se entera por los diarios, eso no puede ser. Estamos en una sociedad democrática, el sector más eficiente, más productivo y más castigado tiene que tener participación. Y le doy el ejemplo, yo fui embajador en Brasil, hay 520 diputados en la Cámara de Diputados del Brasil. El bloque agrario, que son todos representantes de asociaciones de productores de distintos estados, son 280 sobre 520, son mayoría, no importa de qué partido. Para los temas agrarios se juntan todos, no votan por partido. Bueno, ahí tenemos un país que ha ido para adelante y que también tiene una expectativa que nosotros respondamos y no estamos respondiendo. Sí me gustaría que esta vez podamos parar aquí y estar a disposición de ustedes para el diálogo y eventualmente para alguna pregunta que espero poder responder. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Diego, muy claro. Yo tengo algunas preguntas para comenzar mientras distribuyen el micrófono para preguntas del público. Bueno, una de los desafíos que por ahí tenemos nosotros como sector es continuar agregando valor, digamos, ¿no? para nuestros productos. Como sabes, Europa es nuestro principal mercado, exportamos 70% del maní que consume un europeo. Sin embargo, es como que nos cuesta exportar maní tostado, pasta de maní, porque bueno, no, hay aranceles, ¿no? Que no nos dejan ingresar. La Cámara del Maní ha trabajado activamente con la Cancillería para, cuando se desarrolló todo el borrador y el acuerdo que terminó firmándose Mercosur-Europa, pero luego como que se frizó políticamente, ¿no? Con todos estos cambios geopolíticos que vemos en la televisión, ¿te parece que puede haber nuevos vientos, digamos, que Europa, digamos, abra la puerta y que Argentina y el Mercosur, digamos, puedan ingresar a esa puerta? Para Argentina, digamos, y para Córdoba en particular, creo que sería un efecto multiplicador enorme poder exportar productos terminados a Europa. Yo no tengo la menor duda que esto va a ocurrir. Yo les tengo que recordar, desgraciadamente, que esta administración ha hecho público como principios, que ha publicitado que el libre comercio está en contra de los intereses argentinos. Es decir, esto no es una crítica, es una descripción que no comparto, por supuesto. Y a eso se sumó un conflicto no productivo, pero medioambiental, una interpretación de la administración Bolsonaro muy restrictiva del tema de Amazonas y del criterio de utilización y o preservación del medio ambiente. Esto ha generado un conflicto en Alemania, en Dinamarca, en Francia, muy grande con Brasil. Entonces hay un conflicto con Brasil y nosotros que disfrutamos del conflicto porque no empujamos el acuerdo. El acuerdo suscrito en el 2019 a nivel ejecutivo, faltan las ratificaciones, es el más importante firmado por la Unión Europea, ni hablar por Brasil o por Argentina. Es una zona de libre comercio de casi 900 millones de habitantes, es un hecho extraordinario. Por lo tanto está vivito y coleando, está ahí picando bajito. Yo aspiro a que las próximas administraciones en Brasil, sea de uno o de otro, en Brasil, y sea quien sea, en la Argentina recuperen la iniciativa. Ese es un acuerdo fundamental para Argentina. Ustedes lo viven en carne propia, no se los tengo que explicar, pero personalmente creo que ese mismo proyecto, que es bueno porque contempló asimetrías, es decir, aperturas argentinas hacia Europa inmediatas y hasta 15 años para los europeos, para darnos tiempo a generar un ámbito de competencia, está bien hecho, me parece bien,
que los negociadores europeos hayan reconocido la asimetría entre Mercosur y la Unión Europea. Está reconocido en el acuerdo, es decir, el acuerdo es bueno. Esto es muy importante ratificarlo, es muy bueno. Y debería ser base para que nos sentemos frente a Estados Unidos, que en 1994 nos propuso hacer acuerdo de libre comercio con el Mercosur con el mismo principio, reconociendo asimetría, y por supuesto, si Europa nos da 15 años, tendremos que exigir el mismo planteo hacia Estados Unidos. Y con China. Hoy China ya, el trabajo barato en China, yo lo vi como embajador en China, ya se desplaza a Sri Lanka, a Vietnam. ¿Por qué? Porque hoy los salarios de los sectores competitivos que operan en el mundo aumentan 15-20% real por año. Es decir, hay puja social, por eso viven como viven, ¿no? Porque si fueran todos esclavos no verían, algunos de ustedes han ido y si no ha visto películas, lo que es el desarrollo de China. No es que hay 4 ricos y 1.500 millones de pobres. Ha habido un desarrollo extraordinario que se va a multiplicar además. Tienen 400 millones de clase media para arriba. De los otros 1.000 los van incorporando a 20 millones por año. Así que a mí que nadie me venga a explicar que no podemos operar con China. Les doy un número. Estados Unidos tiene un principal socio comercial. Es China. La Unión Europea tiene un principal socio comercial. Es China. Pero miren la diferencia. Estados Unidos, muy quejoso por el déficit que tiene con China, comercia 550.000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto comercia la Unión Europea? 835.000 millones. Hay 7.000 convoys ferroviarios ya fuera de lo marítimo que van y vienen de China a Europa. Entonces, este es el mundo que nos toca vivir. Creo que es una oportunidad extraordinaria. No podemos comprarnos por esos mensajes falsos. Tenemos que ser amigos de Estados Unidos, pero por supuesto yo tengo el orgullo de haber pactado que seamos principales aliados extra-OTAN. Los que me putearon, amigos míos, ni hablar de brasileros, en ese momento Brasil lo hizo el año pasado. Y no hay ninguna duda que hoy todos nuestros vecinos, y eso es una nueva dimensión para la integración regional, son amigos de Estados Unidos, amigos de Europa y amigos de China. Ninguno de ellos está dispuesto a cambiar eso. Ustedes han visto a Uruguay, que como elemento movilizador, y así lo entiende China, dice yo voy adelante por el libre comercio con China. A China, ustedes se imaginarán que abrir un mercado de 3 millones de personas no es una prioridad china. Lo que está haciendo es diciéndonos a nosotros, que nos lo dijo en el 2010, hace 12 años, quiero sentarme con el Mercosur a negociar libre comercio. Así que tenemos todas las puertas. En este caso es un Jorge Luis Borges Plus, porque tenemos todas las puertas abiertas. Crucemos todas las puertas, sin lugar a dudas. No nos compremos que tenemos que elegir entre una u otra. Tenemos que ir adelante con Estados Unidos, tenemos que ir adelante y militar ese acuerdo, que hoy hay que avisarle, además, a los europeos, que salvo productos muy específicos, y yo diría que quizás el único, el maní, hoy no necesitamos venderle un pedazo de carne ni una bolsa de cereal, porque hoy en el Asia-Pacífico, no solo en China, hoy nuestro cuarto cliente, nuestro cuarto socio mundial es India, y el quinto es Vietnam. Es decir, en el mercado Asia-Pacífico podríamos producir 5 veces más de casi cualquier cosa en el campo alimenticio y venderlo en China. Es decir, que hoy tenemos todas las puertas abiertas. Tenemos 121 mercados abiertos en Argentina. ¿Saben lo que no tenemos? No tenemos producto. Entonces, ustedes tienen un nicho que hay que cuidar, por supuesto, y que está dentro del acuerdo. Ustedes son de los beneficiarios directos del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Pero eso no significa que ustedes son antipatriotas, entregados al oro extranjero, espías de potencias extranjeras. No,
tienen derecho a que se cumpla con ese requerimiento y ustedes lo militaron, está en el acuerdo, hay que ponerlo en práctica. Muy bien, gracias. Vos comentabas que tenemos muchos acuerdos, pero que no tenemos producto, y yo ataba un poco ese comentario a una consulta que te quería hacer. Siempre se habla de Argentina granero del mundo o Argentina supermercado del mundo, y por ahí haciendo una simplificación, digamos, de lo que es un supermercado, ¿no? Bueno, todos hemos ido a un supermercado y uno ingresa a un supermercado por la marca y se queda adentro porque está limpio y porque tiene buenos productos y buena atención. Y por ahí nosotros, como agroindustria exportadora, es como que vemos que el principal problema que tenemos no es que el supermercado tenga malos productos, sino que el problema que tenemos es una crisis de marca del supermercado. O sea, es como que vemos nuestros clientes, figurativamente, como que entran corriendo al supermercado, compran el maní y se van, cuando en realidad, si nosotros pudiésemos, digamos, resolver esos 50 años de desavenencia que vos comentabas, podríamos crear ese ambiente de supermercado para que el mundo venga a Argentina a comprar maní y que vea que tenemos arvejas, que tenemos otras cosas, ¿no? No sé si vos compartís eso. Sí, pero te hago una pequeña corrección. Nosotros tenemos que salir al mundo, no existe la política exportadora argentina. Sí, ¿cómo va a existir una política exportadora con retenciones, con 5, 6, 7? Ahora va a haber un dólar soja, después un dólar petróleo. Si que alguno quiere poner una pizzería, salga a reclamar el dólar pizza, porque le van a hacer diferencia a un pizzero o a un manicero, ¿no? Un ridículo. Sí, en el mundo hay un solo tipo de cambio. Esto es un dato central. O sea, un país que tiene retenciones, tiene múltiples tipos de cambio, tiene 100% de inflación, lo único que le está proponiendo al mundo son operaciones de subfacturación, especulación entre los cambios, entre el peso. Un amigo mío norteamericano entró en el año 2016. Macri, no estoy haciendo un dato de propaganda a uno u otro. Tenía $1 millón, lo transformó a pesos, lo puso en certificado de depósito. Al 2018, 2 años después, se asustó. Al principio del 2018, estuvo, pongámosle 2 años. De ese millón, sin un impuesto, sin una persona, sin nada, se ganó $400.000. Esa es la propuesta argentina. No nos engañemos. Y digo eso, y lo pongo con fecha, para que no digamos, no, este señor es anti-kirchnerista, entonces habla mal del kirchnerismo. No, es esta Argentina permanente, que tiene una propuesta equivocada. Entonces, por supuesto, ustedes acá viven en un microclima que no tiene que ver con eso, pero lo pagan igual, porque no pueden exportar a Europa, porque la inflación va a ser también del 100% acá, igual que en Buenos Aires. Entonces, esta sintonía con el mundo hace que no exista la política exportadora, somos nosotros que tenemos que ir a vender. Después, vienen siempre, buscar la ocasión, esto que vos muy bien decís, a ver, me conviene en este momento, aprovecho un veranito, aprovecho una diferencia cambiaria, mezclo la diferencia cambiaria, compro un poco en efectivo, otro a futuro, hice un dibujito, pero eso es territorio pirata. Eso no puede ser la Argentina. Hay gente que gana mucho dinero haciendo eso. Son oportunidades para ganar plata sin trabajar, digamos. Exactamente. Es un poco lo que se fomenta. No sé si hay alguna consulta en el público. Alguno, diga algo. Ahí, Roberto. Si no, propongo sexo, droga y rock and roll para salir de la agenda. Habíamos quedado que de eso no íbamos a hablar. No íbamos a hablar. Y bueno, pero yo estoy dispuesto. Me dijeron que no pueda. Bueno, muchas gracias. Muy claro las ideas, pero me generan unas dudas o una interpretación que me gustaría que me ayudes a entenderla.
hablamos de la reacción, y yo creo que los maniceros son un buen ejemplo de reacción, de acomodarse, abrir la puerta y no importa lo que esté del otro lado, reaccionar y avanzar. Pero también me parece que en el análisis como país, a la reacción también hay que ponerle un poco de planificación y por esto que decíamos también de reaccionar porque me hace falta plata y saco $1 soja, reaccionar porque esa sería como la reacción pero equivocada también, o sea, el gobierno me parece que no debería ir tanto por la reacción, me parece que los privados son un buen ejemplo de reaccionar, de acomodarse, pero esta planificación no es contraria a, ¿no es cierto? Es complementaria, pero alguien debe planificar a más largo plazo. Bueno, ahí está esto que hablábamos, que en el 2008 se terminó el conflicto entre economía estatal y economía privada, cuando las compañías de seguros, bancos, las aerolíneas tuvieron que ir al Tesoro norteamericano a pedirle plata y dejaron en garantía las acciones, después las recompraron, pero quedaron en manos del Estado americano las acciones más valiosas de las empresas más valiosas norteamericanas a cambio de un préstamo que el Estado les hacía. Es decir, no hay ninguna duda que hay un rol del Estado que es el liderazgo, no es la intervención, es el liderazgo de la sociedad para que sea más mercado, porque para que una sociedad sea de mercado hay que fomentar muchos actores, uno necesita muchos actores dentro del país, muchos actores dentro de la región, muchos actores dentro del mundo, eso da mercado. La cartelización, 4 vivos no son un mercado, no es un mercado libre. Entonces, este Estado fomentando el mercado, ayudando a la consolidación del mercado, es un dato central y requiere líneas permanentes de acción. Cuando decimos, tenemos la segunda reserva de shale gas, tenemos tercera de shale oil, la primera de agua dulce del mundo, en todos los rubros, en litio, primera o segunda de litio, hagamos la lista. Y nuestras posibilidades son enormes. Cuando yo llegué a China había 8 frigoríficos autorizados a exportar a China. Cuando me fui, 4 años después, 96. Fíjense la capacidad de reacción, éramos los 9º proveedores y pasamos a ser el primer proveedor de carne bovina en 4 años. Es decir, tenemos productores, industriales, obreros, gerentes, intelectuales, con una enorme capacidad de reacción, pero eso requiere coordinación, requiere planificación, requiere liderazgo. Eso es lo que tiene que ser el Estado, no es un número del Estado, es una acción. Si eso no lo cumple, por supuesto, un Estado lleno de vagos, lleno de gente que no trabaja, desorganizada, sin organización, etcétera, y por supuesto, ¿qué puede rendir? Por supuesto que no sirve. Les cuento una anécdota personal. Cuando yo termino mi primer embajador, fui 2 veces embajador en Estados Unidos, me ofrecieron en la provincia de Buenos Aires armar un ministerio de cooperación internacional y relaciones económicas internacionales. No independiente, para asistir y trabajar coordinado, por supuesto, con la política nacional. Entonces, se emite un decreto que dice todo en la administración de la provincia de Buenos Aires, que es enorme, en todo lugar que diga internacional, todo eso pasa a Diego Velar. Bueno, me encontré con 500, 600 personas que salían como hongos de las distintas reparticiones del Estado. Pero el más divertido fue que me pide la audiencia un señor que tenía el cargo de director internacional de Relaciones Internacionales de la provincia. Lo atiendo, lo hago pasar, era un señor que tenía un overol, era el jardinero de la quinta de San Vicente del expresidente Duhalde, que le tenían que poner un salario que diera, entonces él dio para ser director, vino caballero, el señor, ya vino y me entregó la renuncia, no vino a pelear su cargo y con mucha humildad me dijo, discúlpeme, embajador, yo la verdad ni sabía cuál era el cargo, me llegó esta instrucción, me vengo a poner a disposición, pero entiendo que yo no lo puedo ayudar en nada, en lo que usted
tiene que hacer. Esto es el Estado argentino, pero sin lugar a dudas. Fíjense esto, les cuento esta anécdota, esto pinta, había 400 que al menos tenían silla y un escritorio. Pero había 400 que no estaban en ninguna parte y cobraban todos los meses. Todavía no había planeros, eran 400. ¿Qué hacemos? Me dice en ese momento mi segundo en el ministerio, en la provincia. Digo, mirá, justo se están cancelando los contratos, cancelemos todo y después vamos a empezar a ver cuándo vienen del gobernador, del ministro, de un diputado, de un intendente. Seguro que el 50% nos lo vamos a limpiar sin hacer nada. Me equivoqué. Los 400 no recibí ni un llamado de alguien protestando. Miren, la conciencia de ñoquis que tenía, eran ñoquis profesionales, gente de bien. O sea, que entendió que se había terminado el tema y no, llamó a decir, no, a mí me corresponde, ¿cómo? Yo vengo hace 10 años renovando este contrato. Ni un llamado. Tanto que me acuerdo que en un momento, al otro día de tomar la decisión, recibo un llamado del ex gobernador, no era más gobernador, Duarte. Dije, wow, acá empezó la lista, pensé. No, como yo había sido embajador en Estados Unidos, me pedía 2 entradas para un torneo de tenis que se hacía, no sé, en Nebraska, a ver si le podía. Pero no me hizo ninguna mención de este tema. Entonces, esto, hace 3 días, creo que a algunos de ustedes se los comenté, me recomendaron un libro del doctor Giordano, ministro de Economía, hoy de Córdoba, que yo no he leído y espero leer en este fin de semana, si puedo, y gracias a tu atención tengo el número y lo voy a llamar ahora. Y el que me lo comenta me dice, tiene una tesis extraordinaria, Giordano. Dice que no es cierto que en la Argentina no hay consenso, no hay acuerdo, sino que el problema es que acordamos en las malas políticas. Hemos acordado en la continuidad de las malas políticas. Y esto es curiosamente un consenso, es muy preocupante, esto lo voy a leer con mucha atención y espero hoy mismo si puedo verlo antes de volver a Buenos Aires. Pero coincido con él, me pareció un hallazgo el concepto de que más que la falta de acuerdo, tenemos acuerdos equivocados que durante estos 50 años, más allá del estilo, del discurso, del relato, todos tenemos un relato, pero la línea de continuidad ha sido que no hemos cambiado nada o hemos cambiado para peor. Entonces yo creo que una gran autocrítica colectiva que incluye al kirchnerismo, incluya al macrismo, sin lugar a dudas, y incluya, por supuesto, al radicalismo, a todos los que hemos intervenido en estos 50 años, pongámonos colorados de una buena vez y reconozcamos el equívoco, porque si no hay reconocimiento del equívoco, no puede haber nunca identificar la solución. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Yo mientras, Diego, te hago otra pregunta. Cuando en la formación de precios, digamos, acá tenemos muchos productores, digamos, uno siempre parte de lo que es el precio internacional, le restan los costos, ¿no? Entonces, un costo que la verdad ha pasado desapercibido durante mucho tiempo de nuestra industria, que son los fletes marítimos, desde que apareció la pandemia y ahora la guerra, digamos, la política de COVID-0 de China, que es otra pregunta aparte que nadie entiende, los fletes han pasado de valer menos de $1.000 a $5.000 por un contenedor, ¿no? Y sin embargo es como que no vemos que sea un tema que esté en ninguna agenda internacional, digamos, hoy es todo geopolítica, guerra, pero es un factor generador de inflación mundial y que no parece estar en ninguna agenda. ¿Nosotros no lo vemos en la televisión y está en alguna agenda? ¿Cómo lo ves? Sí, en el mundo está, no tengan la menor duda, está detectado. Hay una respuesta, yo diría, de tipo física, que es los barcos de mucho mayor porte, de 400 metros, que implica un calado obviamente muy profundo, implica que nosotros en el marco de la planificación que recién hablábamos, tenemos que resolver en serio, que lo venimos postergando, el tema de la hidrovía, inclusive de Bahía Blanca. Hay que adaptarse a esta necesidad porque estos aumentos en buena medida se van a corregir por vía de un transporte más rápido, más eficaz, de mayores volúmenes, y nosotros no estamos preparados. Pero sí como exigencia
de resolver los problemas y que esos hay que empezarlos a resolver. No se van a resolver en un día, pero hay que ver que se resuelvan. Tienen que mostrarse soluciones que sean tangibles. Yo creo que hay una ciudadanía que está preparada para eso. Yo tengo mis dudas sobre los dirigentes, eso no te lo puedo negar. Pero finalmente los dirigentes, si tienen que ser dirigentes y quieren serlo, van a tener que responder al impulso de la gente. Nosotros vemos una gran permeabilidad. El Frente Oficialista votó el 48% y 2 años después el 31%. Perdió 5 millones de votos. La oposición siempre la tiene más fácil, mantuvo su electorado porque la tiene más fácil, pero quiere ser gobierno. Ojo, yo creo que la gente ha aprendido de todo este dolor, de todo este sufrimiento, y en forma creciente. Siempre digo, el 76, y yo fui un militante peronista duro, en el 76 mucha gente le pasó de largo, fue horrible. La política de desaparecidos, de asesinatos, de tortura, una pesadilla. Pero muy poca gente lo vivió directamente. Esa es mi percepción. Yo lo viví, yo estaba buscado para ser asesinado, sobreviví de chiripa. El 2001 ya lo vivió mucha más gente. Y no fue un hecho sangriento, dictatorial, con aviones tirando gente viva al mar o al río. Pero hubo una percepción global más grande. Yo creo que ahora nos está pasando eso. Yo creo que la gente está consciente de que estamos al borde del precipicio. Le está pidiendo a los dirigentes que acuerden, tengamos cuidado, por eso quiero leer el libro de Giordano, que no sea cosa que el acuerdo sea el acuerdo para que nada cambie, que es lo que en el fondo vos me estás preguntando, y que nos encontremos con una nueva crisis administrada con otro relato, con otro nombre. Bueno, yo creo que estamos en zona de peligro, sin lugar a dudas, pero estamos en democracia. Yo creo que eso es un valor muy importante que ejercemos, creo que todos los que estamos acá de una forma o de otra, y que no hay ninguna duda que estamos en una sociedad democrática. Esto no tiene que ver con, no es Venezuela. Creo que no hay ningún peligro que esto sea Venezuela. Y que por lo tanto tenemos la obligación y el derecho de afirmar y exigir a nuestros representantes, sean del partido A, B o C, que cumplan con ese mandato que le vamos a dar y que efectivamente haya un cambio importante. Bueno, Diego, muchas gracias. Me están haciendo señas que no tenemos que abusar de tu amabilidad. Como vos sabés, digamos, yo represento a la Cámara de Maní, y como sabemos también que te gustan las anécdotas, y tuvimos una experiencia personal, institucional, digamos, en Estados Unidos mientras vos eras embajador. Y se está por cumplir justo 20 años de eso, porque fue octubre de 2002, cuando la embajada que vos presidías liderabas, logró que tuviéramos la oportunidad de defender que el maní argentino estuviera dentro del sistema general de preferencias. Así que como miembro de la Cámara ya fuimos, ahí estamos viendo algunas fotos de tus funcionarios, de José Molina, que nos han acompañado. Por lo cual obviamente quiero hacer un agradecimiento público, digamos, del tratamiento que nos dieron, porque realmente nos hicieron sentir como en familia. Imagínate 20 años atrás, digamos, lo que éramos nosotros en Washington, que no habíamos salido de acá. Estás mucho más viejo. Estoy mucho más viejo. Y la anécdota es que en ese momento Argentina tenía un foco de aftosa, y entonces estaba prohibida la importación de carne argentina en Estados Unidos. Y bueno, como toda la gestión fue fructuosa, nos había invitado a comer a tu casa, digamos, de la embajada. Tu casa. Nuestra casa, sí. Y bueno, y como no se podía comer carne, tu parrillero nos hizo pizza a la parrilla, que estás viendo las fotos ahí, sí. Digamos, está el parrillero y el mozo, así que queríamos recordar esta anécdota 20 años después, agradecértelo, y bueno, también mostrar de que
de que cuando las cosas se quieren hacer bien, el Se Estado también puede funcionar correctamente. Así que bueno, muchas gracias de parte del Centro de Ingenieros Agrónomos, de parte del INTA, un aplauso para Diego.